En Global Bank mantenemos nuestro compromiso de asesorarles en el buen manejo de sus finanzas personales. Les invitamos a ingresar a nuestra página web www.globalbank.com.pa, sección Asesoría Financiera, para más consejos financieros. Global Bank, primero la gente. Buenos días a todos. En nombre de Global Bank les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Conoce las estrategias para ahorrar, aun cuando piensas que no es posible. Evento que conjunto con Corporación La Prensa hemos organizado especialmente para ustedes, en donde les vamos a orientar para que puedan mejorar sus hábitos financieros y así incrementar los ahorros para hacer frente a situaciones difíciles o materializar sueños. Para nosotros es grato contar en la mañana de hoy con la presencia reconocida de nuestra coach financiera Sofía Rodríguez, quien nos acompañará durante esta exposición. Los invitamos a participar formulando preguntas a través del icono de preguntas y respuestas ubicado en la parte inferior de sus pantallas. Las mismas serán contestadas al finalizar la presentación. Pedimos disculpas de antemano por cualquier inconveniente de conexión que se pueda presentar, por lo que les agradecemos permanecer conectados. Sin más que agregar, los dejamos con nuestra conferencista invitada, Sofía Rodríguez. Sofía, bienvenida. Hola, gracias Daira. ¿Cómo están? ¿Cómo están en la mañana de hoy? Si es mañana por allá, por acá es noche. Para los que no saben, soy panameña, pero vivo en Dubái, así que estoy súper contenta de poder estar aquí con ustedes y compartirles acerca de este conocimiento. Denme un segundito para poderles compartir mi pantalla. ¿Sí ven la pantalla, cierto? Déjenme abrir acá. Ok, no voy a poder ver el chat, pero a ver, aquí sí, puedo ver el chat. Perfecto, muchísimas gracias de lo que me contestaron. Ok, bueno, vamos a hablar acerca de estrategias para ahorrar aún cuando piensas que no es posible. ¿Y cuál es mi objetivo de esta clase, este webinar, masterclass, como le quieran llamar? Es que ustedes comprendan que el tomar el control de sus finanzas es sumamente clave para que ustedes tengan un hogar financieramente feliz. ¿Por qué? Porque de repente podemos ahorrar dinero, pero siempre, tampoco tenemos que dejar al lado nuestros compromisos. Que muchas veces las personas dicen, bueno, Sofía, pero es que yo no puedo ahorrar porque no me alcanza, o si ahorro, dejo de pagar ciertas cosas. Esa no es la idea. No significa que dejemos de ser responsables con los compromisos que hemos adquirido hasta el día de hoy, sino que estemos anuentes de nuestra situación, cuál es nuestra situación, cuál es nuestro punto de partida, saber presupuestar nuestro dinero y si vemos que hay un déficit cuando hacemos nuestro presupuesto, entonces tenemos que empezar a hacer ajustes, ¿verdad? Ajustes para poder ahorrar. Ya sea que de repente nuestros gastos estén más elevados que nuestros ingresos o definitivamente que tengamos un problema de ingresos y tengamos que ver dónde está, porque podemos tener un problema ya sea de gastos o ya sea de ingresos. Bien, usualmente las personas tienen problemas financieros por algunos de estos tres obstáculos y quisiera que me pudieran contestar en el chat, porque me gusta que conversar con ustedes, esto no es un monólogo, quiero escuchar su opinión. ¿Cuál de estos tres obstáculos ustedes creen que les afecta más para tener un hogar financieramente feliz? ¿Qué es lo que más le ha afectado hasta el día de hoy? A ver, los leo en el chat. Falta conocimiento, falta conocimiento, falta conocimiento. O sea, prácticamente la mayoría me ha contestado que por falta de conocimiento, ¿verdad? Miren, pienso que independientemente con cualquiera de estas tres opciones por la cual tú te identifiques, no hay respuesta incorrecta o correcta, porque el cómo percibimos nuestra situación o lo que hemos pasado, pues es muy personal. Cada obstáculo que pasa una persona en su vida es muy personal, sus vivencias son personales, por ende, cada quien tiene su percepción. Sin embargo, quiero decirles que el tema de la falta de conocimiento siento que es, en mi experiencia, por el cual la mayoría de las veces las personas caen en
tomar decisiones financieras erradas para su vida o simplemente no hacer lo que tienen que hacer en sus finanzas personales por la falta de conocimiento. Bien, hace unos días atrás me hicieron esta pregunta. Estaba yo en un live y me dijeron, Sofía, ¿por qué es importante tener un hogar financieramente feliz? Y la verdad es que mi respuesta fue bastante simple. Simple, porque vivir sin dinero no es divertido. A ver, aquí, ¿a quién le gusta vivir con problemas económicos? Creo que a nadie, ¿cierto? Entonces, el tomar el control de tus finanzas, como les mencioné antes, es sumamente clave para que ustedes puedan vivir tranquilamente en el ámbito financiero, que seamos francos aquí, cuando tenemos problemas financieros, tenemos problemas en todo. Entonces, si estamos bien económicamente, todas las áreas, el resto de las áreas de nuestra vida, pues estamos bien, cómodos, podemos tomar decisiones, tenemos opciones. Entonces, seguro que si tienes problemas con el dinero, puede ser que te identifiques con alguno de estos sentimientos hoy. Si nosotros no tenemos un hogar financieramente feliz, ¿cómo nos sentimos? ¿Ven que estoy trabajando o estoy hablándoles mucho acerca de mentalidad antes de llegar a lo técnico, a lo que tienen que hacer? ¿Y por qué hago esto? Porque las finanzas personales es 20% conocimiento y 80% comportamiento. Entonces, tenemos que trabajar primero esto, nuestro mindset, nuestra mentalidad, el por qué hacemos lo que hacemos o por qué manejamos el dinero de una cierta manera, cómo es nuestra mentalidad con el dinero. Y eso es lo que yo quiero, estos breves minutos antes de entrar en la parte un poco más técnica, decirles y aplicar métodos, aplicaciones para que puedan ahorrar, ¿verdad? Cómo deben ahorrar y demás, que vamos a hablar más adelante. Quiero que tratemos de hacer un poquito de introspección de cómo nos sentimos hoy en día con nuestras finanzas. De repente nos podemos sentir inseguros, de repente nos podemos sentir frustrados, estresados, ansiosos, a veces hasta sin esperanza, nos sentimos desesperanzados, como que, oye, esto nunca va a cambiar, o yo nunca voy a poder progresar, nunca voy a tener nunca voy a poder tener cosas bonitas en la vida, sin confianza, a veces hasta vergüenza sentimos hablar sobre nuestra vida financiera porque sentimos que no está bien, nos sentimos estancados, que no avanzamos, ¿verdad? Que trabajamos por el gusto. Entonces, muchas de estos sentimientos, como nos sentimos, llena, por supuesto, nuestra vida de tristeza e incertidumbre. Y nuevamente, pues, no es divertido vivir de esa manera. Pero, ¿cómo es que llegamos a una situación así? Miren, a pesar de que necesitamos asumir responsabilidad de nuestros resultados, de las cosas que hacemos, para empezar a cambiar cualquier aspecto de nuestras vidas, cuando hablamos de nuestras finanzas personales, no es como que del todo blanco o negro. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que gran parte del resultado de nuestra situación financiera hoy y cómo hemos venido manejando el dinero hoy ha sido por lo que decían la mayoría antes cuando les hice las preguntas, por la falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque así como no se puede esperar que un ingeniero, ¿verdad?, entre a una sala de operación y haga una operación de corazón abierto, como si fuese un cardiólogo cirujano, si nosotros nunca recibimos educación financiera en la escuela o en los colegios o en la universidad o incluso de nuestros propios padres, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar? Es normal que tengamos algunos problemas cuando salgamos a enfrentar al mundo, salgamos a vivir nuestra vida adulta, empecemos a manejar dinero, ¿ok? Y ni mencionar el tema cuando nos casamos, ¿cierto? Si es difícil llevarlo nosotros mismos por nuestra parte, pues mucho más difícil se puede volver si no tenemos ese conocimiento o esa guía cuando estamos con una pareja, nos casamos y queremos de repente unir las finanzas personales. ¿Cómo la llevamos, cierto? Entonces, desde niños, nosotros empezamos a aprender a construir nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras creencias acerca del dinero, ya sea en escasez o en abundancia. ¿Por qué? Porque en el entorno en el que nosotros
crecimos, ¿verdad? El ver cómo de repente nuestros padres manejaban el dinero o los problemas que podría traer el dinero a nuestros hogares, o sea, ya sea para bien o para mal, crecemos con esas asociaciones y entonces nosotros en la adultez las manifestamos, ya sea para bien o ya sea para mal. ¿Me siguen? ¿Están allí? O sea, muy posiblemente el que creció con escasez vaya a, cuando crezca, ¿verdad? Vaya a querer gastar más de lo que gana. ¿Por qué? Porque siente que nunca tuvo suficiente cuando era niño y quiere llenar ese hueco. Otro factor fundamental que entra en juego es nuestro entorno social, por ejemplo. Vivimos en una sociedad que nos influencia cada día más a vivir bajo una cultura del consumismo, bajo necesidad y bajo presión. Entonces, todo esto, por favor, hace o tiene muchísima influencia a la hora de cómo manejamos el dinero. Lo bueno es que tenemos mucha información a la mano, ya tenemos con solo un clic de distancia información que podamos absorber para poder empezar a cambiar nuestra mentalidad sobre el dinero, ¿ok? Están las redes sociales, están artículos, están los libros, muchas cosas que podemos empezar a hacer para empezar a transformar nuestra mente. Por ende, cuando empezamos a transformar nuestras creencias, eso transforma nuestro comportamiento, por ende, vamos a tener diferentes resultados, ¿sí? Pero lo que hoy vamos a hablar, que ya vamos a entrar un poco más en materia, hoy me quiero centrar en un tema esencial para nuestra salud financiera, que es la importancia del ahorro, ¿ok? Y de repente, cómo crear un fondo de emergencia, que es uno de los puntos principales que debemos tener para nuestra salud financiera. Antes de seguir o hablar de fondo de emergencia, especifiquemos qué es una emergencia, ¿ok? Una emergencia es una situación que se presenta de forma no planeada, que impide el desarrollo normal de tu trabajo o de tu vida y que debe ser atendida o resuelta, de forma inmediata. O sea, estas son cosas que tenemos que atender de inmediato porque si no la atendemos, nuestra vida no puede continuar normalmente, ¿sí? Eso exactamente es lo que es una emergencia. Ahora, aquí hay 3 preguntas que debes hacerte para poder saber si con lo que estás lidiando es realmente una emergencia y amerite darle uso a tu fondo de emergencia. La primera es, oye, ¿es una situación inesperada? La segunda es algo necesario? Y la tercera es algo urgente. Tú te haces estas 3 preguntas, dices, tengo esta situación es inesperada, es algo necesario, es algo urgente. Cuanto más sí respondas a las preguntas, pues es mucho más probable que la situación en la que te encuentres sea una emergencia y sí requiera que metas mano a tu fondo de inversión. Tu fondo de emergencia. Bien, ahora, ¿qué es un fondo de emergencia? Un fondo de emergencia es simplemente dinero que has reservado para los eventos inesperados de la vida. Quiere decir que un fondo de emergencia te dará el dinero para asumir gastos inesperados y evitar que te endeudes. Y mira, aquí quiero agregar ciertas cosas. Cuando nosotros tenemos una emergencia y no contamos con dinero suficiente para suplir dicha emergencia, que esto pueden ser, un techo con goteras, se dañó un electrodoméstico importante como una refrigeradora, una lavadora, se flatearon las llantas del carro, el carro se está quedando sin frenos, perdí el trabajo, ahora tengo que poder, ¿cómo se dice? Suplantar mis ingresos con mis ahorros. Todo eso es una emergencia. Entonces, el fondo de emergencia te va a permitir convertir esa crisis que puede ser que estés pasando en ese momento en un inconveniente. ¿Cómo nos sentiríamos si no tenemos un fondo de emergencia y nos pasa alguna de estas crisis? Lo más recurrente que vamos a hacer, oye, voy a endeudarme, voy a pasar una tarjeta de crédito, me voy a endeudar, o voy a pedirle prestado a alguien, o pido un préstamo para solventar la emergencia, y al fin
una emergencia o un problema temporal se nos vuelve un problema por años que vamos a tener entonces que pagar. Ahora, el monto sugerido para empezar, que es lo que normalmente yo les recomiendo, si ustedes no tienen un fondo de emergencia y, por ejemplo, tienen deudas que pagar, yo les recomiendo que primera meta, hagan o creen un fondo de emergencia inicial de $1000. Es como que el mínimo, un fondo de emergencia que te va a ayudar para una mini crisis. ¿Y por qué les sugiero tener un fondo de emergencia para mini crisis? Porque si estamos saneando, por ejemplo, nuestras finanzas y estamos en un proceso de plan de pago de deudas y demás, pues tener ese fondo de emergencia inicial va a ayudarte que mientras estás pagando deuda, no tengas uno, o que pausar tu método de plan de pago de deuda, y dos, no tengas que echar para atrás, endeudarte más de lo que ya estás. Entonces, de repente la gente piensa, bueno, Sofía, pero ¿qué tal si $1000 no es suficiente? O $1000 lo considero que no es suficiente. Recuerden, este es un fondo de emergencia inicial. Es para mini crisis. Ya luego les diré cómo podemos completar ese fondo de emergencia para que esté mucho más completo y robusto y que te dé mucha más tranquilidad. Bien. Ok. Esta es una pregunta que normalmente las personas me hacen. Me acuerdo de esta pregunta y siempre la utilizo para mis webinars porque me la hicieron en una estudiante de uno de mis cursos. Y creo que mucha gente se puede identificar, no solo con la pregunta en sí especial de la situación, pero la pueden tomar como referencia y tomarla bajo su misma situación. De repente es algo que se pueden identificar, pero en otra situación. Ejemplo, cuando hago arreglos a mi propiedad que rento, ¿debo sacar del dinero del fondo de emergencia o debo abrir un fondo de emergencia adicional? O sea, esto es para los que tienen negocio aparte, tienen propiedades aparte, que quieren, la pregunta es, ¿necesito aparte de mi fondo de emergencia para mis finanzas personales? Si tengo algo adicional como un negocio, como unas propiedades que alquilo, etcétera, de ese tipo, lo bueno es que tengas un fondo de emergencia aparte. ¿Ok? ¿Por qué? Porque muy probablemente, si respondo a esta pregunta específicamente, esa propiedad puede ser que tenga gastos inesperados como goteras, como algún electrodoméstico que haya que reemplazar, vas a tener que hacer también remodelaciones o adecuaciones de tiempo en tiempo para volverlo a alquilar. Entonces es importante que el fondo de emergencia de esa propiedad sea consecuente con la propiedad. O sea, que los ingresos de la propiedad pueda crear también su propio fondo de emergencia. Y esto va igualito para los que tienen negocio. Todo negocio, todo emprendedor debe tener un fondo de emergencia, que cuando hablamos en finanzas, en términos financieros o técnicos financieros, cuando hablamos de negocio, el término no es fondo de emergencia, sino fondo de ganancias retenidas, que se hace un poquito de manera distinta, pero básicamente es la misma teoría, es tener un fondo de emergencia para tu negocio, para cuando las cosas puedan pasar, puedas seguir operando de igual manera. Y mucha gente le pregunta, volvamos a finanzas personales, mucha gente le preocupa, Sofía, pero $1000 no es suficiente para una emergencia. Miren, esta pregunta me la han hecho muchas veces y lo que les respondo es que puede ser que sea mucho más de lo que has tenido por los últimos 5 o 10 años. Hay gente, es más, hay estadísticas que dicen que el 95% de las personas que trabajan, que son profesionales, no tienen ni $500 ahorrados. Y entonces cuando tú le dices, oye, ahorra $1000 como meta inicial, dice, no, pero eso es muy poquito. Ahorra. Nunca ha ahorrado y siempre hizo como que no, $1000 es muy poquito, pero bueno. A veces entonces caen en cuenta de que es verdad, o sea, y creo que no he tenido ni $600 ahorrados en una cuenta hace 5 años atrás. Entonces ahí caen en cuenta. Miren, la herramienta siempre más poderosa para crear riqueza va a ser siempre su ingreso. Entonces, para que nosotros podamos utilizar esta herramienta tan poderosa que son nuestros ingresos de una manera efectiva, nosotros
tenemos que tratar de eliminar las deudas, de tratar de salir de ellas lo antes posible y poder liberar ingresos en nuestro presupuesto mensual. Y esa es la principal razón por la cual tienes que tener por eso esos al menos $1000 de emergencia, de fondo de emergencia, como que por decirlo así, inicial. Una pregunta que me hacen mucho es ¿dónde debo guardar mis ahorros de emergencia? Tu fondo de emergencia debe ser líquido, lo que significa que debes mantenerlo en un lugar donde puedas acceder a él de manera fácil y rápida. Aquí no queramos como que colocarla en un lugar que sea demasiado accesible, tampoco es así. Traten de tenerla en una cuenta que no sea la misma de tus gastos, una cuenta que tenga una tarjeta débito diferente a la que usa para tus gastos, pero que sea fácil acceso, porque es un dinero que necesitas tener líquido para justamente solventar emergencias. Y las emergencias llegan esporádicamente, uno no las espera, entonces es mejor tener el dinero allí. Ok, aquí van unos cuantos consejos para crear tu fondo de emergencia. Principalmente la herramienta que les va a ayudar a ustedes a poder lograr cualquier meta financiera hoy, ahora y para siempre que ustedes administren dinero se llama presupuesto. ¿Ok? Ajustar su presupuesto mensual va a ser, y trabajar con presupuesto mensual todos los meses va a ser como que el punto de partida para ustedes poder crear su fondo de emergencia. Si ustedes ajustaron su presupuesto mensual para que sus gastos, por supuesto, sean menores a sus ingresos, entonces utilizamos el dinero excedente que tengamos de la diferencia entre ingresos y gastos y entonces vamos a dirigirlo hacia un rubro que se llame creación de fondo de emergencia, hasta que logramos tener ese fondo de emergencia inicial, por ejemplo, de $1000. Número 2, utiliza tu creatividad y lo que ya tienes. Ejemplo, trata de encontrar cosas en casa que no uses o no quieras y véndelas y las puedes convertir en efectivo rápidamente. Y hay gente que de repente no solamente busca, se vuelve muy creativo y no solamente busca estas cosas en su propio hogar, sino que le toca la puerta a la familia. Oye, necesitas que te arregle la casa, este garaje que tienes aquí. Puedo botar o sacar lo que ya no quieres. Y si te pueden dar algo incluso para tú venderlo. Entonces, es cuestión de ponerlos creativos, usar lo que ya tenemos. Incluso cuando hablamos de lo que ya tienes, puede ser hasta tu conocimiento. Dar tutorías, dar clases de algo virtual, de música, si te gusta la música, de inglés, si sabes inglés, esa matemática, lo que sea, pero algo, crear como un hustle extra para tratar de crear ese fondo de emergencia. Puede ser otra idea. Número 3 es, piensa en qué puedes hacer en tu tiempo libre para generar dinero extra y abastecer el fondo de emergencia, ¿ok? Miren, en Panamá normalmente la gente no tiende a conseguir un segundo trabajo, cosa que en Estados Unidos la gente tiene hasta 2, 3, hasta 4 trabajos. En nuestros países latinoamericanos no se ve mucho esto, pero yo les voy a recordar algo. Cada cosa, la aguja se va a mover tan como ustedes, la intensidad que ustedes le pongan, la velocidad que ustedes le pongan. Entonces, si ustedes quieren volverse bastante creativos, por ejemplo, en pandemia la gente se volvió muy creativa. Vendieron dulces, daban tutorías, vendían de todo, mascarillas, se pusieron a vender cosas de limpieza, X. Cualquier cosa que ustedes pueden hacer en su tiempo libre para generar dinero extra y abastecer el fondo de emergencia es total y completamente bienvenido. Usen sus talentos, sus conocimientos, aprovechen bien su tiempo. Recuerden que todos estos sacrificios que vayan a hacer para trabajar en cualquier meta financiera, ya sea fondo de emergencia, pagar deudas, va a ser temporal. Eso es por un periodo de tiempo. Eso no va a ser todo el tiempo. Entonces, hagan lo que tengan que hacer para poder llegar a sus metas mucho más rápido. Deja de comer en la calle. Si antes solíamos comer 4 veces por mes, bueno, vamos a bajarlo a 2, pues. O vamos a bajarlo a nada. Todo depende de qué tan motivado vas a estar para llegar a crear ese fondo de emergencia. Este es muy importante, cortar los gastos hormigas, ¿verdad? ¿Cuánto nos gastamos cada vez en cafés, en vicios, snacks, comida rápida, en propinas? Estos son los
pequeños gastos que nos mantienen engañados y que nos roban literalmente nuestros ingresos sin que nos demos cuenta. Si ustedes empiezan a realmente prestarle atención, a ser conscientes en cómo gastan en sus gastos hormiga, se pueden asustar. Se pueden asustar. Yo he tenido clientes que cuando empiezan a ser conscientes y a registrar y a llevar, tratar de conocerse a ellos mismos de cómo gastan, se han dado cuenta que gastan hasta $900 en comida en la calle al mes, cuando eso puede significar un 20% de su ingreso. Es una locura. Pero si uno no se da cuenta, uno no empieza a registrar eso, pues no te vas a dar cuenta nunca. Si no llevas un presupuesto, no estás al día con tus finanzas, no revisas tus estados de cuenta, en qué estás gastando el dinero, no vas a poder tomar decisiones a tiempo para hacer ajustes en el momento oportuno. Y bueno, preguntarte también, oye, en mi presupuesto de repente, ¿qué más puedo disminuir o qué puedo eliminar del presupuesto, verdad? Para que me libere dinero para poder ahorrar, ¿ok? Miren, tenemos que vivir dentro de nuestra realidad financiera. Nosotros no podemos tener todo a la vez. Si nosotros tenemos un ingreso que es limitado, pues hay que tener prioridades, ¿ok? Entonces, dentro de esas prioridades, ustedes como adultos decidir qué voy a eliminar o qué voy a disminuir o qué voy a ajustar en mi presupuesto para yo poder lograr eso que quiero lograr, ¿sí? Bien, ahora te di algunas buenas ideas para que ustedes empiecen a construir rápidamente ese fondo de emergencia, ¿verdad? Por lo menos ese fondo de emergencia de $1,000. Vamos a ese fondo de emergencia de $1,000 que es como una parte inicial, como la parte A, y ahorita vengo con la parte B, que es el fondo de emergencia completo. Ahora, algunos tips aquí. ¿Qué pasa si tengo el fondo de emergencia inicial de $1,000? Por ejemplo, estoy pagando deudas y mi emergencia que me surge en ese momento es mayor de $1,000. O sea, ¿qué puedo hacer para evitar eso que me dijiste, Sofía? Endeudarme, echar para atrás, lo que sea. Bueno, aquí les voy a comentar 5 pasos sencillitos que podemos hacer, que no perdemos nada con intentarlo para poder no tener que echar para atrás y tratar de renegociar bien y usar su fondo de emergencia inicial de $1,000 de lo más efectivamente. Paso 1, llamar y negociar, ¿ok? Miren, no perdemos nada si nos están presentando una cuenta, poder llamar, negociar, pedir algún descuento, obtener de repente un plan de pago, que se pueda de repente diluir en los próximos meses. Miren, aquí funciona el principio de proximidad, porque es así, funciona de esa manera. Funciona ser persistente, funciona ser paciente, funciona ser amable, ¿verdad? Entonces, pagar incluso algo por adelantado, abonar algo a la cuenta que te están dando, porque eso demuestra que eres una persona seria y que realmente estás comprometido y quieres pagar tu deuda. Entonces, por lo general, si haces eso, por lo general van a trabajar contigo para tratar de llegar a un acuerdo. Ahora, si no funciona eso, o también puedes usar como el paso 2, si funciona o no funciona, es comparar precios, ¿ok? Digamos, si tu carro te está dando problemas, pues vale la pena tener varias alternativas, varias cotizaciones, pedirle consejos o recomendaciones a nuestras amistades o familia de mecánicos que sean confiables, obtener presupuestos, investigar si hay ofertas especiales, o sea, asegúrense realmente que lo que vayan a decidir hacer, ya ustedes han hecho un pequeño research, una investigación para poder comparar precios. El 3, que es ganar dinero extra y rápido, ¿ok? A veces simplemente necesitamos un poquito más efectivo, entonces si necesitamos un poquito más de dinero, vamos a ver, podemos aplicar alguna de las opciones que les di en antes, vender cosas, ver qué podemos hacer para generar dinero rápido, pidiendo de repente, poniéndote en contacto con tus conocidos, mediante redes sociales, de repente vendiendo cosas que necesites deshacerte de eso, o vendiéndole incluso cosas a tus amistades. O sea, de verdad que aquí hay que ser bastante, pero bastante creativo, ¿verdad? Entonces, si necesitamos más dinero que el que ya hicimos de manera rápida, entonces nuevamente hay que ajustar el presupuesto, eliminar cosas el presupuesto que no sean esenciales. Por ejemplo, las suscripciones, ¿verdad?
eliminar los gastos hormiga, eliminar comer en la calle, lo que necesitemos hacer para tratar de evitar salirnos del presupuesto. Miren, una crisis se convierte en un inconveniente cuando tienes un fondo de emergencia. O sea, literal, cuando tenemos ese fondo de emergencia, las cosas pueden pasar y van a pasar siempre. O sea, ¿quién aquí no le ha pasado una emergencia? Creo que a todo el mundo le ha pasado alguna emergencia. Algo que digan, ay, Sofía, yo estaba empezando a ahorrar y de la nada me pasó la emergencia, me sucedió y tuve que usar el ahorro que tenía. Pero qué bien que tenías ese ahorro para solventar la emergencia. Si no lo hubieses tenido, eso hubiese sido una crisis, porque una crisis económica y una crisis emocional, porque esas cosas a veces nos ponen, ¿verdad? Nos quieren estallar la cabeza cuando decimos, ¿qué vamos a hacer? No tenemos cómo solventar la situación. El paso 4 ya viene siendo si no puedes hacer nada por el paso 1, 2 y 3, entonces, bueno, vamos a pausar el plan de pago extra de deuda, si es que estamos haciéndolo. Y entonces, en el paso 5, una vez que, bueno, solventamos la crisis, tenemos entonces que nuevamente construir ese fondo de emergencia inicial. Importante, siempre hay que volver a completar esa red de seguridad financiera. Si nosotros ya hemos creado un fondo de emergencia, ya sea el inicial o el completo, si nosotros utilizamos parte de ese dinero para emergencias, tenemos que echar para atrás o que lo usamos, perfecto. Entonces vamos a empezar a volver a construirlo a donde estaba. Tienes que tener siempre la red de seguridad. Recuerden que su fondo de emergencia inicial es un amortiguador, no es un seguro. Existe para ayudarte a superar una mini crisis o hasta que puedas permitirte una solución un poco más profunda si fuese necesario. O sea, esto no se supone que cubra todas las emergencias que puedan surgir. Si eso lo hace es tu fondo de emergencia completo, del cual ya vamos a empezar a hablar. El fondo de emergencia completo significa que debes ahorrar lo que es equivalente de 3 a 6 meses de tus gastos mensuales. Óigame bien, gastos mensuales, lo que significa, si colocamos este ejemplo muy sencillito, si tus gastos de emergencia, tus gastos básicos de presupuesto, ¿cómo tú sabes, por ejemplo, cuánto debe ser? Tú tienes que tener un presupuesto, ¿verdad? Te lo mencioné al inicio. Si dentro de tu presupuesto tú ves que cuando sumas tus gastos básicos, cuando digo básico es lo que sí o sí tienes que tener en un momento, en un mes, así sea que tengas que pagar, así sea que no tengas ingresos, pero que lo tienes que pagar. Esos son los, llámese, básicos o esenciales. Y digamos que tú luego de hacer ese presupuesto te das cuenta que tus gastos básicos mensuales son de $1,000. Tú multiplicas los 1,000 por 6 meses, que viene siendo la parte ideal de tener un fondo de emergencia. Eso quiere decir que el equivalente del fondo de emergencia serán $6,000. O sea, ese debería ser tu fondo de emergencia completo. Tomen el ejemplo, luego que hacen presupuesto, verifiquen, ok, ¿cuánto debe ser mi fondo de emergencia completo? Multiplican sus gastos básicos por 6 y le va a dar el fondo de emergencia completo. ¿Por qué? Quiero que piensen un poquito en esto. Sorry que son preguntas un poquito duras, pero que tenemos que ponernos a pensar en esto porque si no, no caemos en cuenta que realmente es importante. ¿Qué pasa si te despiden de tu trabajo o si tu negocio tiene una mala temporada? ¿Qué harás si necesitas arreglar algo de inmediato en tu casa o tu auto? ¿Qué pasa si te enfermas o si te lesionas y tienes que dejar de trabajar por varios meses? Vamos a suponer que no tienes un seguro de desempleo o de pensión de incapacidad. ¿Qué va a pasar allí? ¿Verdad? Y ojo, a pesar de que tengas eso, de repente eso no te va tampoco a cubrir todos tus gastos. Entonces, un fondo de emergencia significa tener la libertad de no preocuparte de que llegue cualquier imprevisto o situación que te lleve a caer nuevamente en deuda, con todo ese estrés y con toda la presión que eso conlleva. Entonces, ese dinero que vas a tener reservado allí te va a traer tranquilidad, te va a traer paz, te va a poder
dar la posibilidad de viajar si tienes que atender, por ejemplo, a un familiar que está enfermo, sin tener que preocuparte que, ay, ala, no, ¿cómo voy a llegar a fin de mes? Para eso está el fondo de emergencia. Hacerle frente a un periodo de tiempo en donde realmente tus ingresos no alcancen para pagar tus gastos, ¿ok? Entonces recuerden, el fondo de emergencia completo debe ser de 3 a 6 meses de gastos mensuales y que vas a tener allí para tu disposición. Voy a hacerle un pequeño quiz para ver si han prestado atención, ¿ok? Quiero que ustedes me digan qué está mal en esta pregunta. Quiero verlos en el chat. ¿Qué está mal en esta pregunta? Dicen, suponiendo que ya tenga ahorrados los 6 meses de salario, si quiero hacer una inversión, ¿puedo usar mi fondo de emergencia y luego reponerlo? A ver. ¿Qué está mal? Quiero que no me respondan sí o no. ¿Qué está mal en la pregunta? ¿Qué ven mal? A ver. Ajá, dice no es emergencia. ¿Qué es un fondo de emergencia? Salario debe ser gasto. Inversión es una emergencia. Muy bien, exactamente. Cosas que están mal, pasaron el quiz, me encanta. Cosas que están mal. Primero, no son 6 meses de salario, son 6 meses de gastos básicos de tu presupuesto. Y el fondo de emergencia no se invierte. Ustedes tienen que tomar en cuenta que el fondo de emergencia no es una inversión. El fondo de emergencia es un seguro, ¿ok? Su propósito no es hacernos dinero, no es hacerte dinero. Su propósito es protegerte, ¿ok? Protegerte de tener que vender tus cosas rápidamente y por pocos centavos. De repente protegerte de descapitalizarte, sacar dinero de tus inversiones. Y finalmente, el fondo de emergencia está allí por si algo pasa, ¿verdad? No por si algo pasa, está para cuando algo pase, porque siempre las cosas van a pasar. Pero vas a estar tranquilo, ¿verdad? Porque estás protegido con tu fondo de emergencia. Mucha gente malentiende que porque tiene un fondo de emergencia puede poner ese dinero a trabajar en un fondo de inversión o en un producto de inversión. No inviertan su fondo de emergencia. No es su propósito, ¿ok? Y recuerden que su fondo de emergencia tiene que estar líquido. Usualmente cuando invertimos en algo, el dinero no está líquido, está amarrado por un periodo de tiempo, se puede demorar en volverse líquido. Las emergencias pasan así y así tenemos que responderle. ¿Qué pasa si tengo que usar mi fondo de emergencia? ¿Cómo se repone? Sencillo. Vas a tener que volver a incluir dentro de su presupuesto de los próximos meses un monto todos los meses para reponer lo que ya te gastaste y volver a completar ese fondo de emergencia como lo tenías antes. Incluso el fondo de emergencia puede ir cambiando, no es que esté escrito en piedra, porque esto va a depender también de la etapa de la vida que te encuentres. De repente, si hoy tú tienes un fondo de emergencia y estás soltero, no tienes hijos, va a ser muy diferente cuando de repente armes una familia, te cases, son otros gastos que vas a tener. Entonces el fondo de emergencia tienes que volverlo a esa realidad, a tu realidad actual. Bueno, creo que aquí casi que estoy terminando. Quiero agradecerles a Global Bank, que es el patrocinador oficial de este webinar. Y les recordamos que pueden ingresar a www.globalbank.com.pa en la sección de asesoría financiera, en donde van a encontrar útiles consejos para el buen manejo de sus finanzas personales, chicos. ¿Ok? Bien, estamos listos para iniciar las preguntas y respuestas. Les recuerdo rapidito que este webinar queda grabado. Va a estar en los canales de YouTube de Global Bank y de la prensa. Así que pueden volver a verlo por allá. Creo que lo van a estar subiendo posiblemente el día de hoy o mañana, pero pueden ir allá y visitar. Entonces, ¿tienen alguna pregunta que quieran que les responda? Podemos pasar a la parte de preguntas y respuestas. Claro, Sofía, mira, aquí mira, el chat ha estado, pero cargado de preguntas. Así es que mira, aquí tengo una súper interesante que dice, si me suspendieron del trabajo, tú que has hablado ya bastante al respecto, pero vamos a contestarles aquí a los amigos que nos están escuchando, que tenemos una gran audiencia. Me suspendieron del trabajo por la pandemia. ¿Cómo puedo ahorrar si no tengo trabajo fijo actualmente?
Oye, eso es súper, hiper sencillo. Es como cuando me preguntan, Sofía, si no tengo dinero, ¿cómo puedo invertir? Vamos, no, si no hay ingresos, no podemos invertir. Si no hay ingresos, no podemos ahorrar. O sea, tenemos que tener un flujo de efectivo que venga hacia nosotros para nosotros poder ser buenos mayordomos, buenos administradores, por ende, poder ahorrar. Entonces, de repente no tenemos un problema de gasto, tenemos un problema de ingresos. Entonces, hay que pausar, no necesariamente tienes que ahorrar cuando no tienes un flujo de ingresos que te está entrando. Tranquilo, concéntrate en buscar esa nueva fuente de trabajo que te dé una fuente de ingresos. Mira, No aquí pasa yo nada. reúno, gracias Sofía, reúno porque fueron varios y coincidimos, vamos a hacer esta pregunta que creo que la podemos manejar con varias que se hizo en este resumen. ¿Cómo puedo ahorrar si tengo bajos ingresos? Y crear ese fondo, pues, de emergencia. Bueno, en realidad vieron que les di como que varias ideas de cómo pueden hacerlo si tienen bajos ingresos, como de repente vender cosas que no necesitan, tener un trabajo temporal extra, hacer cosas en su tiempo libre. Pero si no queda tiempo para hacer esas cosas o no puedes hacerlo, pues simplemente te va a llevar un poco más de tiempo. Te va a llevar un poco más de tiempo. Esto te puede tardar meses, te puede tardar algunas semanas si tienes el ingreso disponible. La cuestión es que la importancia es empezar. Es un hábito que hay que ir creando, que créanme que cuando uno ya tiene ese fondo de emergencia completo, la tranquilidad que uno siente es una cosa que no tiene precio. Y su yo del futuro, el yo de ustedes que va a estar en esa situación de repente de urgencia o de emergencia, les va a agradecer por haber hecho algo al respecto antes. Así sea poco a poco. Recuerden, no es cuánto ganamos, sino cómo lo administremos. Entonces, ajusten lo que tienen que ajustar para poder lograr sus metas cuanto antes. Excelente, Sofía. De verdad que la gente tiene en el chat, pero está cargado de preguntas, te digo. Aquí vamos a ver una interesante. Creo que ha sido también resumen de varias y la podemos poner así. Vamos a ver, dice aquí. ¿Debo ahorrar primero o debo salir de deudas primero? ¿O las Ok, deudas primero y después el fondo? ¿Cómo se hace? miren, yo recomiendo, como les mencioné, paso uno es que tengan un fondo de emergencia inicial de por lo menos $1,000, por lo menos $1,000, y entonces empiecen a pagar deudas. O sea, cuando digo pagar deudas, no pagar sus pagos mínimos, es realmente decir, oye, estoy haciendo un plan para pagar mis deudas rápido. Entonces, todo el extra que entre en mi presupuesto mensual, voy a dirigirlos hacia ese plan de pago de deuda. Que también pueden ver más información acerca de eso también en mi página web o en mis redes, más específicamente. Pero una vez entonces que yo termino de cancelar deudas, entonces tengo dinero disponible en mi presupuesto. Pónganse a pensar cuánto actualmente ustedes pagan en deuda todos los meses. Puede ser 1,000, 1,500, todo un salario, $2,000. Si ustedes liberan eso de su presupuesto, ¿cuánto tiempo les va a tomar crear un fondo de emergencia? Puede ser un par de meses, unos cuantos meses. Entonces, es cuestión de hacer un paso a la vez, pero estar súper enfocado y ser intencionales. Presupuesto es clave. Interesante, interesante, de verdad. Mira, esta pregunta me gusta mucho. ¿Recomiendas tener parte de los ahorros en efectivo o todo debe ir a la cuenta del banco? ¿Qué dices tú, Sofía? Uy, o sea, tener dinero en efectivo en nuestros hogares pienso que es un poco peligroso. Pienso que debe Claro, estar en la cuenta, debe estar en la cuenta de banco mejor, ¿eh? Si necesitan tener se les preocupa el tema de tener el dinero líquido en algún momento de emergencia, tengan una tarjeta débito que esté con esa cuenta y que no sea la que usan siempre para sus gastos, sino que la mantengan ahí guardada. Importante, ¿eh? Los cónyuges que tienen un fondo de emergencia, por ejemplo, en común, es importante que ambos tengan dos tarjetas, o sea, que uno tenga una tarjeta, ¿me explico? Porque uno no sabe cuándo le pasa una emergencia a uno y el otro tiene que solventar, ¿no? Así que no la tengan en la casa, eso es muy peligroso. claro que sí. Por eso mismo también, bueno, ahí estamos Global Bank para que puedan también, pues, abrir sus cuentas de ahorros también. Claro. Mira, esta pregunta nos va a gustar a todos, ¿sabes? Porque dentro de todo nuestro círculo tal vez nos movemos y decimos, bueno, yo tengo un buen salario, pero tengo buenos ingresos, pero muchos gastos. ¿Cómo puedo ahorrar sin dejar de cumplir con mis obligaciones? ¿Qué nos recomiendas a eso?
Presupuesto. O Así es. sea, presupuesto. Siéntense literalmente a hacer un presupuesto. Hay una plantilla que se pueden descargar gratis en el link de mi perfil de Instagram, Finanzas con Sofía, y pueden hacer su presupuesto. Recuerden que el presupuesto, ustedes pueden visualizar lo que ustedes gastan y en base a lo que ustedes están visualizando, dicen, oye, muchas veces la gente se da cuenta, oye, me está sobrando excedente $500, $400, ¿yo qué hacía con este dinero? Es justamente porque si no llevamos un rastro a nuestro dinero, no sabemos qué estamos haciendo todos los meses con nuestro dinero, estamos como viviendo en automático. Entonces el dinero hace lo que sea con nosotros. Nosotros no tenemos ningún tipo de control sobre las decisiones que tomamos con nuestros ingresos. Si nosotros queremos realmente estar bien económicamente, tener salud financiera, crear riqueza a través del tiempo, tenemos que usar el presupuesto. No hay manera. Excelente. Y esta es la base de todo, me parece, ¿no? Para, digamos, salir Sencillo, adelante. esto no es ciencia espacial. No crean que le voy a dar una fórmula mágica. No, es sencillito. Hagan presupuesto. Lo básico, es lo básico. Con cualquier Sí, ingreso que tengamos, el presupuesto es lo primordial. Así lo que primordial, excelente, punto de excelente partida. consejo. Mira, tengo esta pregunta, yo creo que nuevamente estamos resumiendo porque ha habido muchísimas preguntas en relación a esa creación de ese fondo, ese ahorro, más pues cuando estamos en pandemia, hemos Ujú, estado y así no ha sido fácil, ¿verdad? Entonces, ujú, el ahorrar. Pero ujú. una pregunta interesante dice, ¿qué debo recortar para tener más efectivo disponible para ahorrar? Ok, ¿qué debes recortar? Ujú. Yo, por ejemplo, no, cuando trabajo con mis clientes, yo les digo, miren, ustedes saben cuáles son sus prioridades, ¿ok? Ustedes saben qué es lo que es esencial y no esencial. Y eso ustedes lo van a poder saber si hacen su presupuesto. Somos adultos, yo no les voy a decir a ustedes que Netflix no sea esencial para ustedes, sí o no. Ustedes tienen que decidir eso por ustedes mismos. Así es. Es simplemente identificar, miren, dentro de mi vida hoy, este es mi presupuesto, qué es esencial y qué no es esencial, qué es prioridad y qué no es prioridad y tomar mis decisiones. Mira, hay algo que me gusta aquí en el chat. Dice, ¿sería ahorrar el 10% de lo que ganas por mes? Es la pregunta que nos están haciendo. Excelente pregunta. Miren, a mí no me gusta hablar mucho de porcentajes, pero si les tuviera que decir porcentajes, uno tiene que ahorrar lo más que pueda, ¿ok? Eso es primordial, lo más que pueda. Tienes que ahorrar para tu jubilación. Cuanto antes sea posible, mejor. Y ese porcentaje que yo indico, por ejemplo, para jubilación es 15%, así que imagínense. 15% del ingreso neto para la jubilación. Ahorra para otras cosas que tú quieras, irte de viaje. Tu fondo de emergencia es algo que es temporal, no es algo que tienes que ahorrar eternamente, porque apenas lo creaste y está ahí guardado. No es algo que tienes que hacerlo para siempre. Entonces, es tratar de ver qué es lo que necesitas ahorrar y presupuestarte y planificarte. Creo que la planificación es clave y nuevamente, no voy a cansarme, presupuesto. La planificación es clave y el presupuesto es donde vas a planificar tu dinero. Entonces, no quiero decirles que tienen que ahorrar X porcentaje, porque si pueden ahorrar más, ¿por qué van a gastar en cosas que no necesitan? Nuevamente, prioridades, prioridades. Recuerden que mientras más podamos ahorrar, más dinero vamos a tener a largo plazo. Entonces, es cuestión de cada uno qué es lo que quiera hacer, cuáles son sus metas y sus objetivos. Yo creo que esta recomendación que nos está dando Doris, pienso que aplica y la podemos poner en práctica. Mira lo que ella nos dice, y si quieres comentar algo allí, Sofía, también, en base también a llevar un presupuesto, pero mira lo que ella nos dice. Sofía, a mí me ha funcionado mucho crear un gasto, y lo pone en mayúscula, que se llama ahorro. ¿Qué tú opinas de eso? Sí, por supuesto. Eso significa, Dori, eso significa que dentro de tu presupuesto tú tienes un rubro que dice ahorro. 100%. Es que en el presupuesto, recuerden que el presupuesto es un plan con tu dinero todos los meses. Entonces, si cuando tú recibes tus ingresos, lo primero que tienes que hacer que es pagarte a ti mismo. Dentro del presupuesto tiene que decir un rubro que se llame ahorro. Así que súper bien lo que Doris está diciendo, exactamente. Ustedes tienen que ahorrar lo que ustedes necesiten ahorrar, quieran ahorrar, lo que tengan de prioridad ahorrar y traten de vivir con el resto. Mira, aquí yendo por esa misma línea, dice que el ahorro o fondo de emergencia debe ir a una cuenta diferente. ¿Qué opinas tú, Sofía? ¿Qué nos puedes decirle aquí a... Miren, el fondo de emergencia tiene que ir a una cuenta con su propósito.
nombre y apellido, fondo de emergencia, intocable, nada más cuando se toque, cuando se necesita. Si tienes otros ahorros que quieres crear, como por ejemplo, hay gente que ahorra para vacaciones, que lo recomiendo mucho. Hay otras personas que ahorran para de repente la colegiatura, pagar de un solo pago la colegiatura de sus hijos. Muchas cosas. Tenemos diferentes metas a corto plazo de ahorro. Tengan una cuenta separado que no sea la del fondo de emergencia para sus otros ahorritos. Y si son como yo tengo un montón de cuentas que cada una tiene su nombre de ahorro, así que para proyectos, para no sé qué, fondo de emergencia de la empresa, así que bueno, ya es cuestión de cada quien cómo se quiera organizar, pero pueden tener una cuenta para cada cosa si quieren. Así mismo, y de acuerdo también a tu nivel de ingresos, ¿no? Vas haciendo Sí, sí, claro, ese escenario. Mira, claro. una preguntita que nos hacen allí, ¿qué pasa cuando lo que ganamos, en este caso una pareja, sobrepasa esos gastos del presupuesto que se tiene? Es difícil, dice aquí, O hacer sea que los ingresos son mayores que los gastos. así mismo. Bueno, Hay tenemos gastos más variables, hay cuando no te alcanza. Digo, ya hemos hablado tenemos, de eso, ¿no? Pero ¿qué nos recomiendas ahí? miren, número uno, ya que estás hablando de tema familiar, pareja, es sentarse y realmente ver cuál es su situación, porque muchas veces las personas saben, tienen noción de que, oye, yo estoy viviendo del crédito, porque muchas veces cuando eso pasa, estamos creando un hueco en nuestro crédito, de repente estamos viviendo las tarjetas de crédito, y si ustedes continúan de esa manera, créanme que el problema va a ser aún mayor. Entonces, sentarse a ambos a ver su situación financiera. Si necesitan ayuda, busquen ayuda. Para eso también es a lo que yo me dedico. No tienen tampoco que hacerlo solo. Si quieren empezar y hacer las cosas con paso firme y con confianza, busquen asesoría en un profesional. Pero muchas veces la gente es como que se ahoga en vaso de agua. De repente, tener otra perspectiva nos ayuda a visualizar las cosas. Y muchas veces también es un problema de no tanto de egresos, porque ya es algo que no podemos, de repente tienen muchas deudas, muchos gastos que son compromisos que no pueden, por decirlo así, disminuir o eliminar, sino que son compromisos como de deuda. Entonces, en realidad tenemos un problema de ingresos. Entonces tenemos que hacer algo para incrementar los ingresos. Es así, total sencillo, no es fórmula mágica. Bueno, excelente, Sofía. De verdad que es algo que en el día de hoy, pues, muchos recordamos, otros vamos a estar implementando todos estos consejos que nos has dado en la mañana de hoy, que han sido de gran ayuda. Consejos básicos, pero que hay que ponerlos en práctica, hay que ponerlos en práctica. Si no lo ponemos en práctica, entonces, ¿verdad? Y como dices tú, el buscar la ayuda de un profesional en esa parte financiera, porque a veces pensamos que las cosas son imposibles de lograrla, pero podemos tener mucha guía si nos asesoramos correctamente. Bueno, 100%. Sofía, de verdad que queremos agradecerte nuevamente a ti, nuestra conferencista invitada, Sofía Rodríguez, por participar de este evento y por la excelente presentación que nos ha ofrecido en la mañana de hoy. Bueno, de parte de Global Bank, yo quiero decir que te extendemos o les extendemos nuestro más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes por participar en este webinar y estamos seguros de que la información presentada pues será de gran y ha sido y va a ser de gran relevancia. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Siéntanse orgullosos de ustedes. Muy bien que están aquí. Chao.